Buenos días a todos. Os voy a hacer una pequeña presentación sobre la disfunción propioceptiva. Y para empezar, vamos a ver qué es la propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? La propiocepción es nuestro sexto sentido. Todos conocemos nuestros 5 sentidos: oído, vista, olfato, gusto y tacto. Pero hay otros de los que no tenemos conciencia en absoluto, y uno de esos es la propiocepción. ¿Cómo funciona la propiocepción? En todos nuestros músculos tenemos millones de captores propioceptivos, también llamados mecanorreceptores, que se parecen a pequeños resortes y que permiten a nuestro cerebro conocer el grado de estiramiento de nuestros músculos. Así, el cerebro está constantemente informado del tono muscular de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si doblo mi brazo, aquí mi bíceps está contraído y del otro lado, el músculo llamado antagonista, el tríceps, está distendido, relajado. Al contrario, si estiro el brazo, el bíceps aquí estará relajado y el tríceps contraído. Son todos los pequeños captores propioceptivos, esos pequeños resortes que informan el cerebro del estado de tensión de nuestros músculos. El cerebro conoce así la posición de los diferentes segmentos de nuestro cuerpo los unos con respecto a los otros. La propiocepción y el esquema corporal. Al nacer, el bebé no tiene conciencia del mundo que le rodea ni de su propio cuerpo. Va a tomar poco a poco conciencia de su cuerpo y del sitio que toma en el espacio gracias a las experiencias sensoriales que va a vivir. Y entre otras cosas, gracias a la propiocepción, que tiene la particularidad de apoyarse en la plasticidad cerebral, que es la capacidad del cerebro de reorganizarse creando nuevas conexiones neuronales. Cada uno de nuestros movimientos deja entonces una huella en nuestro cerebro que va así construyendo poco a poco una representación mental de nuestro cuerpo gracias, entre otras cosas, a la repetición de los movimientos. Y después de unos años el cerebro tiene un mapa en 3 dimensiones de nuestro cuerpo. Este esquema corporal se está haciendo y corrigiendo permanentemente y se va haciendo basándose en la experiencia de sensaciones externas como el tacto y sobre la experiencia de sensaciones internas del cuerpo en movimiento gracias a la propiocepción. Este esquema corporal se pone constantemente al día en función de los cambios que sobre el cuerpo, como el crecimiento, una ganancia o una pérdida de peso o una herida. Por ejemplo, si me rompo el brazo y tengo que tenerlo inmovilizado durante un tiempo, unas conexiones neuronales van a cambiar. El mapa mental de mi brazo será cambiado, será como menos claro, y por eso tenemos que hacer rehabilitación después para volver a crear conexiones neuronales y que mi cerebro vaya retomando poco a poco un control correcto de mi brazo. La propiocepción tiene un papel muy conocido en el mantenimiento de nuestra postura y en la realización de nuestros movimientos. Los captores propioceptivos, situados principalmente en todos nuestros músculos, pero también en las articulaciones, tendones, ligamentos, en la piel, envían informaciones al cerebro que le permiten saber dónde están las diferentes partes de nuestro cuerpo las unas con respecto a las otras, y eso sin tener que mirarlas. Podemos comparar la propiocepción a un GPS que se basa en el mapa de nuestro cuerpo constituido por el esquema corporal. Esta percepción nos permite saber en cada momento la posición exacta de nuestro cuerpo en 3 dimensiones, y eso sin tener que mirarlo. La propiocepción es, por ejemplo, lo que nos permite analizar pequeñas hazañas, como por ejemplo esta mujer que apoya su índice en su nariz con los ojos cerrados. Evidentemente, este gesto parece una tontería. Sin embargo, lo podemos realizar solo gracias a nuestros captores propioceptivos en el brazo, en la muñeca, en la mano, en el dedo, que nos van a informar de la posición de nuestro índice en el espacio, y también todos los captores propioceptivos del cuerpo, del cuello, de la cara, que nos permitirán saber dónde está nuestra nariz en el espacio. Y es gracias a todas estas informaciones propioceptivas que puedo realizar este movimiento sin tener que controlar el gesto con la mirada.
Hemos visto que la propiocepción da información al cerebro que permite conocer la posición de los segmentos corporales los unos con respecto a los otros. Después, el cerebro da órdenes para contraer o relajar ciertos músculos. Así va distribuyendo, digamos, el tono muscular. Y así nuestros miembros se pueden mover adecuadamente. La propiocepción tiene entonces un papel importante en el mantenimiento de nuestra postura y en la realización de nuestros movimientos. Pero conocer la posición de nuestros diferentes segmentos corporales no es suficiente para poder actuar eficazmente. También hay que poder situar correctamente nuestro cuerpo en su entorno. Y aquí es donde entra un segundo papel de la propiocepción, que es la localización espacial. De hecho, la propiocepción permite al cerebro saber cómo se posiciona nuestro cuerpo y nuestra cabeza, que puede estar recta o inclinada hacia un lado o hacia adelante, por ejemplo. Y por consecuente, el cerebro sabe dónde están nuestros órganos de los sentidos, ojos, nariz, orejas, por ejemplo, en el espacio. Y es importante para el cerebro saber dónde están en el espacio si quiere poder dirigirlos correctamente en dirección, por ejemplo, de estímulos sensoriales que los pueden atraer. Luego el cerebro da órdenes a nuestros músculos para dirigir adecuadamente nuestros órganos sensoriales hacia su meta, ruido, objeto u olor. Por ejemplo, si huelo un olor raro a gas, por ejemplo, voy a girar la cabeza hacia ese olor para poder identificar de dónde viene y poder actuar cerrando el gas, por ejemplo. Otro ejemplo, si veo llegar algún objeto en mi campo visual, voy a girar la cabeza para poder identificarlo. Y si es peligroso, voy a poder tener una reacción adaptada y apartarme, por ejemplo. Es importante entender que la propiocepción es un sentido muy arcaico, que servía al principio a intentar mantenernos vivos en una época en la que el ser humano vivía en condiciones muy hostiles. Era importante poder ver un depredador rápidamente y sobre todo saber situarlo en el espacio para poder tener una reacción adaptada y huir en la buena dirección. Porque hubiera sido una lástima tirarse hacia el lobo queriendo huir de él, por ejemplo. Podemos entonces quedarnos con la idea que la propiocepción nos permite situar la posición de los estímulos sensoriales en el espacio, pero también conocer la posición de nuestro cuerpo en su entorno. Y también importante, la propiocepción nunca funciona sola, siempre funciona en colaboración con nuestros otros sentidos, como la vista, que nos permite situar nuestro cuerpo en nuestro entorno, el oído interno, sistema vestibular, que nos permite conocer la inclinación de nuestra cabeza y contribuye al equilibrio de nuestro cuerpo, y nos permite también percibir los movimientos de aceleración de cabeza y cuerpo, y la planta del pie, que permite conocer la inclinación de nuestro cuerpo, porque debajo de los pies hay muchos captores sensibles a la presión de nuestro cuerpo sobre el pie. Entonces, si tenemos mucha presión, por ejemplo, en el antepié, quizás significa que nuestro cuerpo se está cayendo hacia adelante. Y entonces el cerebro podrá dar órdenes motoras para reequilibrarnos y así evitar caernos. El cerebro recibe entonces todas estas informaciones sensoriales y las va integrando para darnos una percepción unificada de nuestro cuerpo y del mundo que nos rodea. Es decir, que es importante entender que para que el cerebro pueda tratar esas informaciones eficazmente, tienen que ser concordantes. Todos conocemos situaciones en las que las informaciones sensoriales no son concordantes entre ellas. Por ejemplo, en un barco, cuando nos mareamos, imaginamos. Estamos en un barco, si estamos allí en una cabina sin ventanas, percibimos el movimiento del barco porque percibimos los cambios de aceleración con el sistema vestibular. Pero nuestros ojos nos dicen que nada se está moviendo en la cabina y sobre todo nuestro sistema propioceptivo nos está informando de que no nos estamos moviendo. Entonces el cerebro allí no entiende y al cerebro no le gusta cuando las informaciones no son concordantes, así que nos manda síntomas muy desagradables que son, por ejemplo, el típico mareo que podemos notar en un barco. Entonces, muy importante saber que el cerebro necesita recibir informaciones sensoriales concordantes.
También tenemos que saber que el cerebro selecciona las informaciones sensoriales que recibe. De hecho, recibe muchísima información de todos nuestros sentidos, con el tacto, el sistema vestibular, la visión, el olfato, el gusto, el oído, el tacto, pero llegarán a nuestra consciencia solo las informaciones que son útiles en ese momento. Por ejemplo, mientras estoy hablando podéis notar vuestra ropa en la piel, pero antes de que os lo dijera no teníais conciencia de ello, ¿verdad? Entonces, es importante tener en mente que el cerebro va seleccionando la información y por eso es importante que sea de buena calidad y también tiene que poder situarlas correctamente en el espacio y poder así seleccionar las que sean útiles en ese momento. Después, una vez que el cerebro haya recibido todas esas informaciones sensoriales y que los ha seleccionando, va construyendo una percepción del mundo que no es la realidad, pero que es una construcción de nuestro cerebro. Si todas las informaciones proporcionadas por nuestros sentidos son exactas, correctas, entonces podremos actuar adecuadamente. En el ejemplo que tenemos aquí, esta chica puede lanzar la bola correctamente en la dirección adecuada, con la fuerza adecuada para darle a los bolos. He elegido este ejemplo porque yo personalmente siempre he sido muy mala a los bolos y nunca he entendido cómo la gente se lo podía pasar bien con esto. Pero ahora entiendo un poquito mejor porque nunca me lo he pasado bien en la bolera. La propiocepción es entonces un sentido primordial. Cuando la propiocepción es de buena calidad, nuestro tono muscular será adaptado, la localización espacial sensorial será estable y de buena calidad y la integración multisensorial será adaptada. Una buena propiocepción nos permite, por ejemplo, escribir de manera leíble, ya que sabemos perfectamente dónde están nuestros dedos, de coordinar nuestros movimientos, de poder caminar en línea recta, de poder realizar correctamente una actividad física dada, de tocar un instrumento de música, de leer correctamente o de conducir. Hablando de conducir, me gustaría insistir ahí un poco más para que entendáis hasta qué punto esa acción depende de la propiocepción. Cuando conducimos, miramos la carretera para poder ver un eventual peligro y nunca la perdemos de vista. Sin embargo, mientras tanto, tenemos nuestros brazos, nuestras manos en el volante o una mano que va hacia las velocidades. También tenemos los pies en los pedales, uno en el freno, otro en el acelerador o en el embrague. Hay que dosificar los movimientos de manera muy precisa. Y todo eso lo podemos realizar sin mirar nunca ni las manos ni los pies. Entonces, si podéis hacer esto, es gracias a la propiocepción. Y sin propiocepción sería imposible conducir. La propiocepción, ya lo hemos visto, está por todos sitios en nuestro cuerpo y como ya lo hemos visto, nuestra vida depende de ello de una manera crucial, aunque no tengamos conciencia de su existencia. Es lo que hizo decir al profesor Roll, que la estudió mucho, que en realidad la propiocepción no es un sexto sentido, sino más bien nuestro primer sentido. Escribió, más que un sexto sentido, la sensibilidad propioceptiva podría ser el primer sentido, indispensable a la emergencia de la consciencia de uno mismo como individuo capaz de acción. Bueno, aquí lo dejamos por hoy. Hasta pronto para la segunda parte en la que hablaremos de disfunción propioceptiva.